¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. Hoy vamos a hacer una serie de ejercicios que yo creo que son muy instructivos para aprender Excel. ¿Y en qué se basan? Fijaos, os voy a poner el primer ejemplo. Yo tengo aquí un hola, ¿de acuerdo? ¿Qué es un hola? Es una cadena de texto. Y os digo, quiero obtener, o quiero que obtengáis más bien, el largo de esa cadena. Diréis, qué tontería, ¿no? Vale, pues utilizo la fórmula largo y selecciono esa celda, le doy a intro y aquí tengo 4 caracteres. Ya, muy fácil, pero es que ahora os digo, pero sin utilizar la fórmula largo. ¿Cómo lo haríais? ¿Cómo lo haríais? Bueno, pues relativamente sencillo, conociendo algunos aspectos de Excel y naturalmente con matrices, ¿de acuerdo? Entonces fijaos, si nos plantean este problema de utilizar, de calcular el largo de una cadena de texto sin utilizar o sin recurrir a la fórmula largo, nosotros lo primero que tenemos que pensar es que hay que obtener una matriz de caracteres de esa cadena de texto. Entonces yo selecciono esta cadena de texto y a continuación lo normal sería aquí utilizar, pues generar una matriz dinámica con un número de elementos igual al número de caracteres que tiene esa cadena de texto, pero eso está prohibido porque no me permiten utilizar la fórmula hola. Entonces, ¿qué puedo crear? Bueno, pues voy a crear una matriz muy grande de 1000 elementos, por ejemplo. Sí, es cierto, esta fórmula estaría limitada a un cálculo máximo de 1000 caracteres, pero imaginaos, pero es que eso no me lo dicen, no me lo dice nadie. Y ¿podría complicarlo y podría yo hacer algo más genérico? Probablemente, pero en este caso vamos a utilizar una fórmula muy grande. De hecho, podría utilizar aquí incluso 1.000.000 de elementos, ¿de acuerdo? Los que yo quisiera. En este caso vamos a utilizar 1000 y voy a decirle que me extraiga un único carácter. Yo si le doy a intro, fijaos que ahora tengo mi hola, pero simplemente hay carácter en aquellas posiciones en las que realmente existe un carácter. En el resto está el carácter de nulo, es decir, la cadena vacía. Entonces yo puedo aprovecharme de ese carácter de cadena vacía para decirle que si esto es diferente a la cadena vacía, me devuelva un 1 y no voy a pasarle el argumento en el caso de que eso no se cumpla, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque fijaos, me está devolviendo una matriz de 4 unos y a continuación todo falsos. Si yo ahora sumo esto, le doy a la fórmula sumar, cierro, fijaos que me da realmente largo de la cadena. ¿Por qué? Porque implícitamente ese falso lo está convirtiendo a 0, porque un falso equivale realmente a un valor numérico 0, ¿de acuerdo? Al igual que el verdadero equivaldría a un 1. Si queréis podéis aquí en el sí decirle que si esta condición se cumple me devuelve un 1 y en el caso contrario me devuelve un 0. Pero tampoco es necesario alargar las fórmulas con ese tipo de cosas y muchas veces aprovecharnos de esas conversiones implícitas que tiene Excel, ¿de acuerdo? En este caso el falso lo ha convertido a un 0. Al sumarlo, solo suman los unos, realmente lo que estamos haciendo con este sí es transformar esa matriz de caracteres a una matriz binaria. Entonces, una vez que tengo una matriz binaria, pues bueno, simplemente tengo que sumar unos y ceros exclusivamente, ¿de acuerdo? Por tanto, ya os digo que podéis omitir perfectamente aquí el 0, este argumento de 0, omitir esto y dejar que esa conversión implícita de Excel pues nos convierta ese falso a un 0, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si yo aquí pongo un carácter de espacio en blanco? Bueno, no pasa nada, o sea, no pasa absolutamente nada, me lo va a contabilizar. Fijaos que me lo va a contabilizar exactamente igual, ¿de acuerdo? Bien, vamos a volver a nuestro hola y otra fórmula que queremos replicar. Me dicen, tienes que convertir esa palabra en mayúsculas sin utilizar la fórmula de mayúsculas. Lo fácil sería esto, utilizar mayúsculas, ¿de acuerdo? Selecciono esto y le doy a intro y fijaos que tengo mi hola perfectamente, ¿vale? Y en mayúsculas. Pero ahora me dicen, no, pero es que no puedes utilizar la fórmula de mayúsculas. Ingéniatelas para obtener un hola en mayúscula sin utilizar la fórmula de mayúscula. Bueno, pues me las voy a ingeniar. Primeramente voy a crear una matriz de esta cadena de texto y en este caso se voy a utilizar fila, a continuación indirecto y lo voy a concatenar con el largo porque nada me dicen de que ahora no emplee esta fórmula. Selecciono esto, cierro largo, cierro indirecto, cierro fila y le digo que 1. Perfecto, ya tengo aquí mi matriz. Daos cuenta que no estoy empleando fórmulas de 365 porque quiero que en el caso de que tengáis versiones anteriores, pues repliquéis estas fórmulas con vuestra versión de Excel. Naturalmente siempre podéis tener el Office 365 Online que funciona de puta madre, ¿vale? Funciona muy bien y yo os lo recomiendo, pero muchísimo. Bien, vamos a seguir con ello. Ahora me perdí. ¿En qué estábamos? Vale, perfecto. Tengo la matriz de caracteres, pero
Yo sé que si le resto menos 32, que es precisamente la diferencia de caracteres que hay entre las letras mayúsculas y las letras minúsculas en la tabla de códigos ASCII y en la tabla de códigos Unicode, naturalmente ya tendría la conversión perfecta. Quizá esto en un lenguaje de programación como C++ funcionaría, porque el tipo char sí que lo considera un valor numérico y puedo restarle números enteros. Pero en este caso, si yo resto aquí menos 32, fijaos que lo que me está dando es un valor es un error tremendo. Entonces lo que vamos a hacer es convertir estos caracteres primeramente a Unicode, es decir, a su correspondiente código de la tabla de valores Unicode. Le doy a intro y fijaos que ahora lo que he obtenido son números, códigos, ¿de acuerdo? Entonces yo ahora sí puedo restarle menos 32. Le doy a intro y obtengo otros caracteres. ¿Cuáles serán? Pues bueno, ahora es tan sencillo como convertir esto a unicar. Le doy a intro y fijaos que tengo los caracteres en mayúscula. Ahora concateno, le doy un concateno, le doy a intro y aquí tengo mi cadena de caracteres convertida a mayúscula sin utilizar la fórmula de mayúscula. De hecho es muy curioso porque yo, por ejemplo, si utilizo José con tilde, fijaos que sí que también me lo convierte, ¿de acuerdo? Por tanto sí es cierto que vais a tener algunos problemillas con otros determinados caracteres, ¿de acuerdo? Pero en este caso, con letras exclusivamente, incluso aunque tengan tilde, no vais a tener ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, es una solución. Obviamente, teniendo una fórmula nativa de Excel, pues sería estúpido utilizar esto, pero para que veáis cómo manejando otro tipo de fórmulas podemos replicar determinadas fórmulas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si yo aquí, pues fijaos, voy a poner un hola mayúscula? Aquí, bueno, ya veis que hay una conversión muy rara en caracteres porque obviamente no está preparada para eso. Sin embargo, la fórmula de Excel pues sí que omite y funciona perfectamente, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que voy a hacer es, en vez de restarle, sumarle. Y lo que me ha hecho ha sido convertir la misma cadena de caracteres, pero en caracteres en minúscula, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos eso, vamos a seguir replicando más fórmulas. De hecho, con texto ya hemos acabado. Vamos a eliminar todo esto. Vamos a eliminar todas estas... Uy, perdón, insertar no. No, quiero eliminar columnas. Una fórmula que se utiliza muchísimo es el factorial. De hecho, se utiliza muchísimo en matemáticas, dado que hay muchas fórmulas que dependen, sobre todo en probabilidad, en estadística, etcétera. Se utiliza muchísimo el factorial. Entonces, Excel contiene una fórmula que calcula el factorial. Pero ¿qué pasaría si nos dijeran, quiero que me calcules el factorial de un número sin utilizar esa fórmula? Porque este ejercicio va a ser, este vídeo va a ser siempre, hazme esto pero sin esto, ¿de acuerdo? Entonces ponemos un 5 y yo si obtengo el factorial, pues lo que voy a obtener es 120, que es el producto de ese número por todos sus menores. Es decir, el factorial es 1 por 2, por 3, por 4 y por 5. Y aquí tenemos el mismo resultado. Bien, ahora ¿cómo lo haríamos si nosotros quisiéramos no omitir la fórmula de factorial? Pues muy sencillo. Primero me voy a crear un indirecto, es decir, una matriz de elementos que vaya desde ¿dónde? Pues desde el 1 hasta este número de aquí. Cierro esto, cierro, y lo que tengo es una matriz de 5 elementos. Pues ahora sencillamente lo que tengo que hacer es utilizar la fórmula producto y fijaos, ya tengo el factorial calculado. Exactamente lo mismo. Si yo aquí pongo 10, me dará un número bastante mayor, y si pongo un número bastante mayor, pues me dará un resultado muchísimo mayor. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que al tratarse de un producto de ese número por sus menores, pues el crecimiento es prácticamente exponencial, ¿de acuerdo? Es decir, es una cosa brutal. Entonces, hay que tener cuidado porque, bueno, pues Excel también tiene sus limitaciones con respecto a cálculo, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí un 5. No sé qué es lo que he hecho. He tachado aquí alguna tecla. Bueno, pues ahora no sé cómo quitarle el tachado de aquí. A ver si borro. Bueno, como es formato, me va a seguir tachando. Bueno, no importa porque esto ya lo tenemos calculado. Es que no sé dónde está lo de tachado aquí. ¿Dónde está? Aquí. Subrayado no. Tachado, perdón. Ah, no, pero ahora lo estoy haciendo. Madre mía, qué lío. Eso es. Bueno, de todas formas nos da igual porque esto ya me lo voy a cargar porque no lo necesito, ¿de acuerdo? Entonces, eliminar columnas. Bien, otra fórmula bastante curiosa es calcular el máximo y el mínimo de un rango sin utilizar las fórmulas de máximo y mínimo. Fijaos, yo voy a utilizar aquí la fórmula aleatorio entre y voy a poner 10 entre 100, ¿de acuerdo? Números así como de 2 cifras y voy a alargar esto hacia aquí.
De hecho, voy a cogerme 11 elementos porque luego voy a utilizar este rango de números de posiciones, o bueno, más bien de número de elementos impar para calcular la mediana, y lo vamos a calcular a través de una fórmula que no sea naturalmente la nativa. Bien, vamos a copiar esto y entonces voy a pegar valores para que no me recalcule cada vez que yo, bueno, pues haga todo esto un recálculo, ¿de acuerdo? Bien, ya tengo aquí números y como veis están desordenados. Entonces, yo para obtener el valor máximo simplemente tengo que ordenar esto de mayor a menor y quedarme con el índice, con el primer índice de ese rango. Entonces, ¿cómo hago eso? Fijaos, yo esto lo puedo ordenar, de hecho me voy aquí, lo puedo ordenar de manera descendente y fijaos que ya sé que el 94 es el mayor de todos, ¿de acuerdo? Entonces simplemente extraería este valor. Bien, para ordenar esto, sin utilizar fórmulas de 365, podemos utilizar la fórmula késimo mayor, que nos devuelve, pues eso, de manera decreciente, ¿de acuerdo? Es decir, de mayor a menor. Entonces utilizo esta fórmula y le paso todo este rango. Y a continuación, para que me devuelva la matriz, yo le digo, pues me creo un rango dinámico que vaya desde, vamos a crear indirecto, que vaya desde 1 hasta qué, bueno, pues hasta, voy a utilizar la fórmula filas y voy a seleccionar todo mi rango. ¿Por qué? Porque la fórmula filas me devuelve el número de filas que hay en el rango seleccionado. En este caso hay 11, por tanto me devolverá 11. Entonces cierro esto, cierro indirecto, cierro fila y por último cierro késimo. Le doy a intro y fijaos que tengo lo mismo, pero ordenado de mayor a menor. Entonces ahora simplemente lo que le tengo que decir es con la fórmula índice que me extraiga el primer elemento, la primera fila y la primera columna. Le doy a intro y aquí tengo el máximo, ¿de acuerdo? Es decir, si yo obtengo con la fórmula máxima y selecciono todo este rango, estoy haciendo exactamente lo mismo. Porque en el fondo la fórmula máximo lo que hace es eso, es ordenar y luego me extrae el primer elemento de esa matriz. Y por tanto el primer elemento, si está ordenado de mayor a menor, pues tiene que ser el mayor de todos. Lo mismo ocurriría con el elemento menor. Fijaos, si yo aquí en vez de esto pongo menor y le doy a intro, pues sé que el 21 es el menor. Vamos a ver si aquí poniendo min me devuelve 21, correcto. Es el valor mínimo. Bien, ahora fijaos, esto vamos a borrarlo, ya sabemos cómo calcular el valor máximo y el mínimo sin utilizar las fórmulas de máximo y mínimo. Ahora yo voy a utilizar la fórmula mediana para calcular el valor de la mediana de este rango. Y me dice que es 63. ¿Por qué 63? Bueno, yo voy a ordenar esto me da igual de mayor a menor que de menor a mayor, ¿de acuerdo? Porque el valor de la mediana no va a variar. Entonces le doy a, por ejemplo, este mismo. Y fijaos, ¿por qué es un elemento, o sea, por qué es una matriz con un número de elementos impar? Bueno, precisamente porque el valor de la mediana, en este caso va a ser este, el 63, tiene que ser un número que sea menor que la mitad de esa matriz, descontándolo a él, obviamente, y mayor, perdón, tiene que ser mayor que la primera, digamos, la primera mitad de esta matriz, y tiene que ser menor que la segunda mitad. Y efectivamente 63 cumple ambas condiciones. Es mayor que 59, pero también que 33, que 25 y así sucesivamente. Pero a su vez es menor que 70, que 73 y así sucesivamente. Bueno, pues este es el valor que tenemos nosotros que extraer. Entonces fijaos, es tan sencillo como utilizar késimo y puedo utilizar mayor o menor, porque ya os digo que el valor de la mediana, como está en el medio, pues me da igual ordenarlo de mayor a menor que de menor a mayor, ¿de acuerdo? Por tanto, puedo utilizar esto, le paso el rango y vuelvo a crear un rango aquí dinámico con fila e indirecto, apoyándome en la fórmula filas que me devuelve el número de filas de este rango. Cierro filas, indirecto, fila y késimo menor. ¿Y qué tengo? Bueno, pues tengo el rango ordenado. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es con índice extraer el valor de la mitad. Entonces fijaos, voy a utilizar índice y a continuación le voy a decir aquí que me obtenga filas del rango, ¿de acuerdo? Dividido entre 2, de esta manera. Pero, ¿y qué me va a obtener de esta manera? Bueno, si yo le doy a intro ahora, fijaos que me devuelve 70, que está lejos de ser el número que yo quería. Pero, si yo cojo y esto lo redondeo, pongo redondear punto más, creo que es, a ver, sí, correcto, y le digo que me redondee esa división, ese cociente que tengo ahí, y que me devuelva 0 decimales. Yo ahora le doy a intro y ahora me devuelve exactamente el valor que quería. ¿Por qué? Porque antes estaba truncando, digamos, y yo lo que necesito es que 11 dividido entre 2 da 5,5. Entonces no me trunques, porque el valor 5 no es la mediana, que era el valor que me estaba dando antes. Elévamelo
como es 5,5, elévamelo a 6, que concretamente el valor 6 es el valor de la mediana. Por eso estoy utilizando redondear más, ¿de acuerdo? Bueno, ya tenemos el valor de la mediana. Bien, una función estadística bastante importante es la varianza. Fijaos, yo utilizo vara, es esta fórmula, y selecciono todos estos elementos. Entonces el valor de la varianza me da en este caso 769 no sé qué. La desviación estándar es concretamente la raíz cuadrada de este valor, pero Excel tiene una fórmula para calcularlo, que es concretamente esta de aquí. Selecciono todo mi rango, selecciono todo este rango y fijaos que me devuelve 27 con tal. Si yo hago la raíz de esto, vamos a ver que me devuelve el mismo resultado, ¿de acuerdo? Porque es la raíz cuadrada de la varianza, es lo que se conoce como desviación estándar. Son fórmulas estadísticas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo calculo yo esta varianza? Bueno, para esto ya tendremos que recurrir a algo como esto, es decir, una formulita, y la vamos a replicar. De hecho, voy a recortar esto de aquí, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Bien, bueno, me lo ha pegado aquí en plan gigante. Bueno, pues entonces yo tengo que replicar esta fórmula con este rango de elementos que son los que voy a utilizar como muestra. Entonces, fijaos, me dice que es el sumatorio de xy, que es cada uno de estos elementos, menos x con esa barrita, ese gorrito arriba, que es precisamente el promedio. El promedio existe, es decir, es esta fórmula, promedio. Yo puedo calcular el promedio de esto y me da esto, que es concretamente lo mismo que hacer la suma de esto, y dividirlo entre el número de elementos, que en este caso, bueno, sé que son 11, pero lo voy a contar. Y fijaos que me debería devolver lo mismo. Ay, perdón, puse concat. No, concat no, es contar. Y me devuelve lo mismo, porque realmente es la suma de todos los elementos dividido entre el número de elementos, ¿de acuerdo? Bien, entonces fijaos que yo ahora lo que quiero obtener es esta fórmula de aquí. Entonces voy a coger este rango y le voy a restar, como dice ahí, el promedio. Bueno, pues calculo el promedio, que lo puedo calcular yo directamente con suma y contar o utilizar la fórmula. En este caso no me han dicho nada de que no utilice la fórmula promedio, me han dicho que calcule la varianza exclusivamente. Y le paso como argumento este rango. Le doy a intro y obviamente lo que obtengo es una matriz de cada uno de estos elementos menos el promedio, ¿de acuerdo? Es decir, el promedio que lo habíamos calculado antes, pues se le está restando a cada uno de estos elementos. La siguiente parte es elevarlo al cuadrado. Bueno, pues encierro esto y con el circunflejo lo elevo al cuadrado. Le doy a intro y ahora obtengo una matriz de todos esos elementos o de todas esas diferencias elevadas al cuadrado. Perfecto. Ahora me dice que lo tengo que sumar. Bueno, pues sumo esto. Daos cuenta que el numerador es la suma de esta diferencia elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces le doy a... no sé si cerré aquí. Sí, creo que sí. Le doy a intro y obtengo la suma. Fijaos que ya se está apareciendo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque n-1 es el número de elementos menos 1. Como sé que son 10, simplemente tengo que dividir esto entre 10. Y entonces ya obtengo 769,27. Pero para dividir esto y hacerlo bien, entonces yo utilizaría, tengo que abrir paréntesis, contar, cuento este número, podría utilizar también filas, ¿de acuerdo? Sería exactamente lo mismo, el número de elementos de la matriz, menos 1. Cierro, le doy a intro y aquí tengo mi varianza. Para calcular la desviación estándar sería esto, pero tendré que utilizar la raíz cuadrada. Entonces sería raíz y pasarle, no voy a replicar otra vez la fórmula, pasarle esa fórmula y fijaos que obtengo los mismos resultados. La varianza sin utilizar la fórmula de la varianza ni de la desviación estándar. ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos calculado varias cosas. Ahora quisiera, hemos utilizado cadenas de texto, hemos utilizado números, como por ejemplo lo del factorial, y hemos utilizado matrices. Entonces ahora queda una fórmula muy curiosa. De hecho voy a borrar todo esto, fuera todo. Fijaos, cuando utilizamos el operador de potencia, es decir, el circunflejo, normalmente si elevamos 5 al cubo, pues esto me devuelve 125, ¿de acuerdo? También existe una fórmula que se llama potencia que hace exactamente lo mismo. Le paso primero la base y luego el exponente y me devuelve el mismo resultado. ¿Qué pasaría si realmente yo quisiera replicar esa fórmula o me piden replicar esa fórmula sin utilizar ni la fórmula potencia ni el operador de circunflejo? ¿Cómo lo haría? Pues de una manera muy sencilla. Existe una fórmula que se llama repetir, que es de tratamiento de cadenas de texto, pero le puedo decir que me repita el 5, que no sé por qué no me lo está escribiendo, ahora 5, y le digo cuántas veces. Bueno, por ejemplo 3 en este caso, porque lo estábamos elevando al cubo. ¿Y qué me devuelve? Una cadena de 3 5, perdón.
Sin embargo, si yo aquí le paso una matriz, fijaos, le paso una matriz de esta manera, 2, por ejemplo 3, literal en este caso, luego ya lo haremos más. Le doy a intro y lo que me devuelve es una matriz, pero claro, me está repitiendo el primer elemento una vez, el siguiente 2 y el siguiente 3. Entonces yo tendría que crear esto así, 1 y 1. Y ahora tengo una matriz de tres elementos que son 5, ¿de acuerdo? Cada uno. Perfecto. Yo ahora lo convertiría, si utilizo producto aquí directamente, me va a dar error, ¿de acuerdo? Fijaos, me da un 0. ¿Por qué? Porque son cadenas de texto. Repetir me devuelve strings. Entonces tengo que utilizar la fórmula valor y ahora sí me da 125. Pero claro, yo aquí tengo algo que solucionar. Lo primero es esta matriz. ¿Cómo genero yo una matriz de elementos que sean solo números? Pues fijaos, es muy fácil. Yo tengo fila y puedo crear una matriz de 3 elementos de esta forma. Le doy a intro y fijaos que tengo esto. Vuelvo otra vez y le resto la misma fila, en este caso de 1 a 3, y claro que me va a devolver todo ceros, naturalmente. Pero si yo priorizo esto y a esto le resto menos 1, fijaos que ahora lo que me está devolviendo es una matriz de 3 elementos, únicamente de 3 elementos, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces me puedo basar en ese cálculo, que concretamente voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí arriba, y lo único que tengo que hacer es sustituir esta matriz literal por esto. Le doy a intro y fijaos que tengo exactamente el mismo resultado, ¿de acuerdo? Es más, ¿qué problema tiene esta fórmula? Bueno, tiene el problema de que yo aquí tengo que pasar, si yo por ejemplo quiero 10 elevado al cubo o elevado, no sé, a la quinta, pues tengo que sustituir el 5 en 2 veces. Pero bueno, inconvenientes, a mí no me han dicho cómo hacerlo. Me han dicho que lo haga. Entonces yo lo que he hecho ha sido replicar esto. Le doy a intro y ahí tengo el 10 pues 5 veces elevado a 5, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente lo podría hacer. ¿Hay alguna fórmula más cómoda de hacerla? Bueno, es posible. Dejármelo en comentarios si lo veis que esto no tiene sentido y que se puede hacer de otra manera, pues seguramente lo podremos hacer. Fijaos que con repetir quizá podríamos crear una matriz de 3 unos o de 3 lo que sea y convertirla con la fórmula de extraer a una matriz de 3 elementos, luego darle valor y no sé, hacerlo un poco más, quizá más genérico, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso os lo dejo como ejercicio. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Veis que se pueden replicar determinadas fórmulas con otras fórmulas, pero realmente, claro, no tiene sentido. Será lo que estáis pensando. Es que, ¿qué sentido tiene replicar algo que ya está hecho? No es la cuestión de replicarlo o la funcionalidad que puede tener, sino es el hecho de aprender, es decir, cómo puedo utilizar esas fórmulas y cómo puedo interactuar o, digamos, mezclar matrices con cadenas de texto, con obtener los códigos de los caracteres y restarle otro código para obtener otros códigos. En fin, toda esa operatividad que se hace realmente es donde nosotros podemos sacarle provecho. Y hoy lo hemos hecho para replicar fórmulas que, bueno, ya os digo que no tiene sentido, pero es que mañana puedes utilizar esta misma metodología para utilizarlo en otras fórmulas con otro objetivo completamente diferente, porque seguro que alguna parte de lo que hemos hecho te va a servir para utilizarlo en otros propósitos diferentes al que hemos hecho nosotros aquí, exclusivamente instructivo, ¿de acuerdo? Bueno amigos, yo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Adiós.